Eh, record. Muy bien, señoras y señores. Vamos a iniciar nuestro estudio bíblico correspondiente al sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Interesantísimo, como pueden ver, en todo este trayecto que estamos viendo los 10 mandamientos. Y todos estos capítulos expanden los 10 mandamientos por porciones. Y a eso nos dirigimos entonces. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que es lo más importante. Nuestro Padre Celestial es santo, 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 y antes de acercarnos a Él, nosotros también tenemos que estar en esa condición de santidad, y para hacerlo, si es necesario, porque me imagino que ya ustedes también han hecho parte de esto durante el transcurso del día, es el hacer uso de Primera de Juan 1:9. Después de esto, pues, iniciamos nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar el día de hoy, y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, entonces seguimos nuestro estudio bíblico. Primero que todo, quiero decirles las palabras de nuestro apóstol Pablo, que como si estuviera aquí enviándonos la carta el día de hoy, nos dice, nos exhorta y nos dice: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La palabra está traducida en este mundo, pero en realidad, la verdad, es la época en que vivimos. A eso se refiere, no es ge, la palabra que utiliza aquí, sino es aion, que es el tiempo, la época en la cual nosotros vivimos. Entonces eso es lo que nos dice, para que estemos al tanto, sino que sigamos pegados a la palabra de Dios para que sea nuestra guía en todo. Si seguimos la palabra de Dios, los resultados los garantiza Él, el Señor Dios Todopoderoso. O sea que eso es lo que nos interesa a nosotros. Hemos estado estudiando los versículos 1 al 17 de Deuteronomio 16 hasta el momento, que tienen que ver con las celebraciones de Israel de los ciclos de la primavera y del otoño, que son importantísimas. Estas son fiestas nacionales que todavía se llevan a cabo en el pueblo de Israel, son perpetuas y son interesantísimas, porque les habla a Israel de una historia muy importante que tiene inicio y tiene fin. Entonces, el ciclo de la primavera tiene 4 celebraciones y el ciclo del otoño tiene 3 celebraciones, y notamos que esas celebraciones son integradas en grupos, y de nuevo se la pongo aquí porque tenemos que verlo un par de veces para que se nos queden grabados. Estas celebraciones son sumamente importantes, y nos damos cuenta que la Pascua, las primeras 3, el primer ciclo de la primavera es la Pascua, que es la que inicia todo. El día de la Pascua hace recordatorio de la salida de la cautividad en Egipto, y nos deja saber a nosotros que esa cautividad que tenía el pueblo físico es la cautividad que nosotros tenemos el día de hoy con la naturaleza pecaminosa, y solamente es en Jesucristo, que es el que cumple esa fiesta, es el que nos libera a nosotros de ese control. Ese control es tan fuerte que nosotros no podemos hacer nada al respecto en lo que concierne a la fuerza humana. Es lo mismo que estuvieras esclavo en un país y no puedes salir, no puedes hacer nada, estás sujeto a eso, punto. Quieraslo o no, te tienes que sujetar a los mandatos de un sistema totalitario. ¿Okay? Si estás en la China, pues ni siquiera te dejan salir, ni te ponen la estampilla en el pasaporte si tú no estás haciendo lo que ellos te dicen. O sea que ustedes pueden ver que es una esclavitud total. Eso es lo que sucedía pues entonces con el pueblo de Israel. Entonces, la otra fiesta que va inmediatamente el día siguiente y dura por 7 días era el del pan sin levadura, y dramatizaba el descanso cultural por la separación de Egipto. O sea, un rompimiento con la esclavitud, un rompimiento con las cosas que ellos conocían. Y claro está, el cumplimiento para Israel, como lo pueden ver a la derecha, es la disponibilidad de un descanso cultural separados del mundo. Y por eso es que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no ve corrupción, porque Él no tenía pecado. Él es el pan sin levadura, el pan del mundo, era el maná, es el maná que nos alimenta a nosotros, el maná espiritual, la mente de Cristo, y Él no tiene corrupción, y por eso no puede haber corrupción en la tumba. Y después la próxima fiesta, que era el tercer día, era de los primeros frutos, para regocijarse por la primera cosecha de la cebada de la primavera, que era el año de Nisán. Okay. Ustedes pueden ver en ciertos versículos que vimos el mes de Abib, que era el mismo en el calendario antiguo de Tishrei de los judíos, se utilizaba el día
Sí, Abib, pero en el calendario que se sale de los años 600 antes de Cristo es el día de Nisan. Es el mismo mes, no hay problemas con eso. Entonces, los primeros frutos para regocijarte por la primera cosecha de cebada que hablaba del pan, de los primeros frutos que van a ir a la presencia de Dios Padre. Y el primer hombre, ser humano que va a la presencia del Padre es el Señor Jesucristo. O sea que es la resurrección de Cristo el primer fruto del proceso de la resurrección. Y después el día de Pentecostés para regocijarse por la última cosecha de primavera preparada para el uso del ser humano, que era el pan. Y eso se cumple el día de Pentecostés, donde ahora, enviando el Espíritu Santo, ahora comienza con la cosecha de almas aquí en la faz de la tierra. Y después de eso tenemos el ciclo del otoño, y ahí tenemos la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Fiestas solemnes en Israel, y les voy a hablar mucho acerca de esto con los nombres que se utilizan pues en el hebreo, fiestas que se llevan a cabo el día de hoy. Estas fiestas comienzan en septiembre, octubre. Es la segunda cosecha del año. Entonces nos dimos cuenta que las primeras 3 celebraciones están agrupadas, se encuentran en los versículos 1 al 8 del capítulo 16, y les comenté que alojados en esos versículos se encuentran algunos de los aspectos de estas celebraciones, aunque no se dirigen directamente a ellas, pero tú los lees y te das cuenta de que ahí están. Y las fiestas de Israel estaban fijadas pues al calendario porque Israel está bajo una serie de contratos nacionales históricos con Dios que requieren verificación, porque Dios le está enseñando al pueblo que su palabra vive y permanece para siempre, y lo que Él dice se cumple, punto. Y que Él es el bendecidor de los que lo aman. ¿Okay? Fíjense que hay algo muy interesante en los estudios que estaba haciendo, cómo Dios va a poner a Judá de cabeza de todas las tribus de Israel, porque de Judá sale nada más y nada menos que David. Sale un hombre atrás del corazón de Dios, o sea que las personas que aman a Dios son bendecidas individualmente y traen bendición a los suyos. O sea, porque eso es algo individual. Tú amas al Señor, el Señor a ti te va a tratar de cierta manera. Así de simple es. Entonces, más adelante lo vamos a ver, porque en el transcurso de mi estudio pues estaba viendo eso precisamente. Entonces, el cumplimiento de estas especificaciones, que son muy rígidas, pues, de las primeras 4 fiestas en el contrato ya han sido cumplidas. De nuevo se los doy. Jesucristo fue crucificado el día de la Pascua, exactamente el día de la Pascua. El pan sin levadura nos deja saber que Cristo, que es el pan de la vida, no vio corrupción y resucitó al tercer día como los terceros frutos, como los primeros frutos, ¿verdad? Que cumplía el tercer día de las fiestas. Lo vimos en Juan 6:35, Hechos 2:27, Salmos 16:10. Y nos damos cuenta que la resurrección ocurre exactamente en el calendario, en el día que se fue fijado. Y Él ha sido el primer hombre, pues como les dije, que entró a la presencia de Dios Padre. Y nos deja saber que Dios está, que es soberano y que Él está en control de la historia. Nadie podía entrar a la presencia del Padre por el problema de la naturaleza pecaminosa, pero su Hijo lo logró. Entonces, las fiestas judías miraban hacia el futuro en la historia. Los judíos del día de hoy saben que esto hay algo que va a ocurrir, pero está en el futuro. Lo que pasa es que los líderes judíos han tergiversado la escritura y yo les voy a enseñar cómo lo han hecho. Y claro está, el pueblo de Dios ha sido descarrilado hasta cierto punto, hasta que escuchan el evangelio por el otro lado, se dan cuenta de que la ley exige testigos para el Mesías y los testigos están en la Biblia. Son testigos oculares del hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Hijo de David. Entonces eso es importantísimo. Pero estas fiestas judías miran hacia el futuro en la historia, hacia la consumación. O sea que había un significado y un propósito en todo esto. El asunto de la Pascua entonces conlleva la idea de que Dios los sacó a ellos de Egipto. Fue el día 14 de Abib. La palabra Abib que ustedes ven ahí en la Biblia simplemente quiere decir retoño o renuevo. Cuando la cebada da su primera flor. Ahí es donde comienza y esa es la salida del pueblo. Y eso era en el antiguo calendario judío de Tishri. Ahora, Nisan, según el calendario religioso judío, que se inicia entre los años 586 y 536 a.C., que fue la deportación babilónica. Y ellos toman de Babilonia los meses, ¿verdad? Y los utilizan en el calendario judío.
y conmemoraba pues la liberación una vez por todas de la esclavitud a las manos de los egipcios. Entonces, este es un evento histórico y la crucifixión, claro está, fue la culminación de ese evento y por medio del cual pues Jesucristo nos saca de esa esclavitud de la vieja naturaleza pecaminosa. Fíjense que aún hoy día, si nosotros no caminamos en el Espíritu, caemos fácilmente en la carne. Por muchas avenidas, o sea, hay muchas cosas que uno piensa con su propia idiosincrasia humana o con su astucia humana que va a utilizar eso y le va a salir mejor las cosas. ¿Okay? Ahora también nos damos cuenta de que, por ejemplo, David utilizó su astucia humana para hacer ciertas cosas, pero que Dios, siendo Dios, pues de todas maneras, sabiendo que Él es un hombre atrás del corazón de Dios, lo salva de los problemas. Entonces, es algo muy interesante. Él quiere que nosotros seamos astutos, pero que mantengamos el diseño divino. Entonces, fíjense en esto, pues lo que ocurrió en Éxodo fue lo siguiente. No había levadura y tuvieron que salir muy rápido, como les comenté, y de esa manera pues hubo un quebrantamiento de lo que habían acostumbrado y ahora tuvieron que comer pan sin levadura y ese día lo celebran en Israel y en las casas judías se celebra, es algo extraordinario, porque no puede haber levadura y esconden levadura en diferentes partes de la casa y le enseñan a los niños a buscarla y a sacar toda la levadura, etc. Pero lo que están describiendo es al Mesías, el pan de Dios. Y claro está, no podía haber levadura dentro del proceso porque el pan de Dios no tenía levadura. Entonces, toda la semana tenían que comer ese pan sin levadura y eso conmemoraba pues el hecho de que ahí hubo un corte cultural con el mundo y con la esclavitud. No quiere decir que se quitó el sistema cósmico por completo, sino que el mandamiento es alejarse del sistema cósmico, alejarse de la maldad. Cuando nosotros lo vemos de esa manera nos damos cuenta que la maldad no es simplemente algo terrible así, que tortura. No, la maldad puede ser algo muy bonito. ¿Okay? Es la maldad, es parte del sistema cósmico. Se ve muy bonito, pero en realidad es maldad. Se está siendo utilizado para promulgar el sistema cósmico de Satanás y solamente aquellas personas que han llegado a cierto crecimiento espiritual se dan cuenta de lo que se tratan y se dan cuenta que es un error, que es un engaño. Pero el que no ha conocido la palabra de Dios entra como necio a ser utilizado por el sistema para el beneficio de Satanás. Entonces, esto apuntaba hacia el quebrantamiento de la muerte y de la corrupción en Cristo Jesús. Y Dios le dio la manera, pues, de hacerlo. Dios le dio al pueblo de Israel el maná del cielo, pero el verdadero maná o alimento para todo el pueblo judío y ahora para la iglesia es Cristo. Es el maná de la vida, ese es el que nosotros comemos. Ahora en este momento es un maná espiritual. Nosotros comemos comida espiritual y nos alimentamos y nos fortalecemos con esa comida que es la mente de Cristo. Entonces, después, eso lo vimos en Deuteronomio 16, 5 al 8. Y después en Deuteronomio 16, del 9 al 12, llegamos al día de Pentecostés. Entonces ahí en el Nuevo Testamento el asunto era el fin de la cosecha de la primavera, o sea que había continuidad entre los primeros frutos y el final del tiempo de Pentecostés. De eso se trata y de esa forma podemos ver que número 1, Cristo murió exactamente en el día de la Pascua de nuevo. Número 2, fue la sepultura sin pecado, correspondiendo a la segunda fiesta del pan sin levadura. Tercero, resucitó el tercer día, correspondiendo directamente a el día de los primeros frutos. Y cuarto, el día de Pentecostés, en el cual el Espíritu Santo llegó de acuerdo con el horario para recoger a otra cosecha, la cosecha de almas. La primera cosecha, los primeros frutos ya están a la derecha del Padre. O sea, y esto fue lo que pasó con el pueblo judío, que ellos fracasaron en este día de Pentecostés. El Espíritu Santo y ellos fracasaron porque no aceptaron al Señor Jesucristo. Entonces fueron desligados y fue suplantado, paró el cronómetro para el pueblo de Israel y pone a la iglesia para recoger la cosecha. Pero no ha terminado con Israel. Ese es el asunto que muchas personas no saben y muchas personas se van en contra de eso. Dios tiene pactos con el pueblo judío que no va a abrogar por ningún motivo. Es la pupila de los ojos de Dios. Lo que pasa es que la necedad del pueblo es la que evita que reciba las bendiciones. Pero les digo, así como les digo esto, les digo otra cosa. Hay cientos de miles, me atrevo a decir 1 o 2 millones, y quizás 4 millones de judíos que creen en Jesucristo como su Mesías. ¿Okay? O sea que no es que todos los judíos no creen, es que no tienen suficiente información dentro del sionismo, dentro del sistema que ellos tienen para saber que Jesucristo, que Yeshua es el Mesías. ¿Se dan cuenta? Pero las personas que sí lo tienen no echan un paso para atrás, para nada. Entonces,
Yo no sé si ustedes han ido a... hay un lugar en la Florida, en el norte de la Florida, casi llegando a Orlando, que se llama la Holy Land, la Tierra Prometida. Mark Rosenthal, que es judío de nacimiento, o sea, todo, pero él le dieron la información y es un hombre muy, pero muy inteligente y él se puso a investigar y ese hombre no ha hecho un paso para atrás y ha construido un lugar que tiene las maquetas de Jerusalén y las maquetas de todo lo que es el templo. Tiene un lugar tan extraordinario que eso es como darse un viaje a Israel, pero sin salir de la Florida. Así de grande es. Tiene el tabernáculo, tiene todo si ustedes van a ir a la Florida, tienen que ir allá. Porque ahí te pasas un día, 2 días viendo maravillas, porque este señor Mark Rosenthal lo puso para que la gente viera que el Mesías es Cristo y ahí no hay manera de echar eso para atrás. ¿Okay? O sea que yo se los recomiendo mucho. The Holy Land se llama. Y lo pueden ir en Google, pueden ver Holy Land en la Florida, y ahí te sale. Pues bien, o sea que el calendario de Israel en la primavera fue cumplido, pero Israel no pudo disfrutar de sus beneficios porque con la institución nacional, como institución nacional, Israel rechazó al Mesías. No todo el pueblo rechazó. Oigan eso, porque eso es lo que dicen en ciertas iglesias, dice que no, que los judíos mataron a Jesucristo y que rechazaron. No, señor, eso no es verdad. Fue los líderes religiosos que hicieron eso, porque muchísimo del pueblo creyó en el Mesías, señoras y señores. Entonces, pues bien, esto que les acabo de decir culmina estas fiestas de la primavera y llegamos a la próxima serie, que es la serie de las fiestas del otoño. Entonces, las fiestas de la primavera se han cumplido literalmente. Ya con todo lo que hemos visto ya se han cumplido. Y claro está, pero notamos que no existen eventos históricos que correspondan con el ciclo del otoño en el calendario. Y en el mes de Tishri, que es el 7º mes en el calendario judío, que es el 7º mes y que tiene que ver cae entre septiembre y octubre en nuestro calendario. Es donde viene la primera fiesta, que es la fiesta de las trompetas, el primer día, la fiesta de las trompetas. Entonces, es interesante porque esta fiesta, adivinen qué clase de trompeta se toca ese día. La trompeta de shofar. ¿Qué es la trompeta de shofar? El cuerno del carnero. Interesante, ¿verdad? Es el cuerno del carnero que llama al pueblo de Israel a congregación para guerra. Y también se utilizó cuando estuvo Dios en el monte Sinaí. Ese cuerno anunciaba que iba a venir. ¿Se dan cuenta? El cuerno del carnero. Vaya, ¿por qué es eso así de esa manera? Entonces, esta fiesta de las trompetas las podemos ver claramente en Levítico 23 a 25. Y dice lo siguiente: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. El primer día del mes séptimo, es el 7º día, que tiene que ver con ¿qué? Con el mes de Tishri, que viene siendo septiembre u octubre. Entonces, el 7º día tendrán una fiesta sabática. Sábado quiere decir descanso. Una conmemoración con el estrépito de trompetas y una asamblea sagrada. No habrá ningún trabajo laboral y presentarán una ofrenda quemada a Jehová. Entonces nos está diciendo qué es esta fiesta, qué es lo que tienen que hacer. Y es la primera de las fiestas del otoño. Y se le conoce en los tiempos modernos como Rosh Hashanah. Ustedes han oído que los judíos hablan de Rosh Hashanah, pero les voy a comentar eso porque es muy interesante. Rosh quiere decir cabeza, Rosh, R-O-S-H. Y ese nombre el nombre de Rosh Hashanah, viene desde el 2º siglo después de Cristo. O sea, casi 1500 años después de su institución. Esas palabras literalmente significan la cabeza del año. Fueron cambiadas, las palabras fueron cambiadas, ¿ok? ¿Se dan cuenta? En el año 200 el sistema religioso judío era fuerte. ¿Sí me explico? Nosotros lo podemos ver. O sea que le llama Rosh Hashanah y todavía se utiliza y eso es lo que se celebra en Israel. Pero, claro está, en la Biblia se conoce como Sirron Teruah, que es el día del toque de las trompetas. Pero ellos le cambiaron el nombre. Que la religión le cambia el nombre a las cosas. Ustedes saben que eso es lo que ocurre.
Quizás no lo hacen con malas intenciones, lo hacen porque de esa manera ellos lo entendían, porque hablan del primer día. Ellos dicen que ese día fue que se creó el mundo, ese día fue que se hicieron una serie de cosas, pero no tienen manera de comprobar eso. ¿Sí me explico? Usted, primero que todos nosotros sabemos que estas personas en el segundo siglo, ya de parte de los judíos, no creían en el Señor Jesucristo. O sea que si tú no crees en el Señor, tú no tienes información divina. Entonces ellos no pueden formular eso, sino que lo hacen a través de los fariseos, de los saduceos, de los escribas que están sacando ciertas cosas, lo ponen en el Talmud, en el Mishnah, pero en realidad, ¿verdad?, no tiene base bíblica para decirse. ¿Sí me explico? Pero el pueblo sigue las instrucciones que recibe de los rabinos. Ahora hay rabinos, ¿por qué? Porque no se sabe quién es sacerdote. Antes eran los sacerdotes levíticos, pero después de la destrucción del templo y de la destrucción de los récords, nadie sabe quién es un levita. Es más, no hay un solo judío que sepa de qué tribu viene. No sabes. Es imposible porque no hay récords. Sabes que eres judío por tradición y porque te lo han dicho, pero de ahí para adelante no puedes. Y el asunto de los cromosomas no te llevan tan lejos. El asunto de los cromosomas de tu posición histórica, de tu familia, fue hecho por un judío aquí en Houston, quiero que lo sepan. Yo les comenté esto anteriormente. Él fue el que inventó eso, él lo descubrió, mejor dicho. Pero él dice que más de 300, 400 años no puede decir porque ya se pierde, el rastro se pierde. Es demasiados los vínculos y se pierde el rastro de los cromosomas. O sea que no se sabe quién es quién. Entonces, pero el nombre es Sigrón Teruah, que es el toque de las trompetas. No es Rosh Hashanah, que es el que se utiliza hoy en día. Entonces, las trompetas anunciaban al pueblo que debía prepararse para los próximos festivales. El primero del mes Tisri, que era septiembre-octubre, era que comenzaba. Después, el 10º día, comenzaba la otra fiesta solemne y entonces en ese día no podía haber trabajo normal y de nuevo era una alerta nacional a los eventos venideros. Estaban anunciando al pueblo, va a pasar algo. Pero esos eventos todavía no han sido cumplidos. Entonces era la trompeta del carnero la que se tocaba para congregación a batalla. Entonces después el día de la expiación, que es Yom Kippur. Yom en inglés se dice Yom Kippur. Si hay una transliteración es Y-O-M, Yom Kippur, que es Yom es día, Kippur viene de Kafar. Kafar es el propiciatorio, o sea, el día de la expiación, de la propiciación, ¿verdad? Entonces el día de la expiación es cuando entraba el sumo sacerdote, sacaba la sangre del cordero que era muerto aquí por la mano de la persona que lo traía y llevaba la sangre del cordero no antes de lavarse las manos y los pies porque hablaba de la confesión de sus pecados y entraba al lugar santísimo a derramar la sangre en el propiciatorio con hisopo, porque hablaba de qué, de la muerte del Mesías en la cruz. Y estos querubines que están aquí, uno hablaba de la rectitud de Dios y el otro de la justicia de Dios. Y lo que la rectitud de Dios aprobaba, la justicia de Dios bendecía. Y esto era puesto arriba del propiciatorio que era de oro puro, la tapa era de oro puro. Y la caja era de oro, cubierta en oro, enchapada en oro y madera de acacia, que hablaba de la humanidad de Cristo y el oro hablaba de la deidad de Dios. Entonces, eso ellos lo sabían esos todo el tiempo. Y aquí ustedes pueden ver la minora que hablaba de la luz del mundo. Todo esto habla de Cristo, la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Cristo. Y aquí está el pan de la propiciación. ¿Quién es el pan de la vida? Cristo. Y aquí estaba el incenciario. ¿Y cuál es el olor agradable que quería Dios? Cristo. Solamente el Padre se satisface con la muerte de su Hijo amado, nada más. Nosotros no podemos hacer sacrificio alguno que Él acepte porque nosotros no calificamos en virtud de nuestro nacimiento llenos de pecado. ¿Se dan cuenta? Entonces, solamente Él. Entonces, tenemos que tener eso en mente. Entonces, esta segunda fiesta, que es el día de la expiación o Yom Kippur, que se las pongo aquí en la pantalla, se encuentra en Levítico 23, del 26 al 27. Y dice lo siguiente: Jehová habló a Moisés diciendo, el 10 de este mes séptimo, que es Tisri, el mes Tisri, septiembre o octubre, cae en el calendario, será el día de la expiación. Tendrán asamblea sagrada, se humillarán ante ustedes mismos y presentarán una ofrenda quemada a Jehová. La humillación propia, ya saben lo que es la humillación bíblica. No es que te vas a humillar y te vas a dar latigazos y te vas a ir de rodillas, o sea, no es eso, de eso no está hablando. La humillación bíblica tiene que ver con el hecho de que nosotros aceptamos que el plan de Dios es mejor que nuestro plan. Tu plan, oh Dios, y no el mío. Esa es la humillación. Tú te sujetas al plan de Dios.
Y claro está, Satanás es al revés, mi plan y no el tuyo, yo sé más que tú, en otras palabras. Entonces, claro está, y eso se hacía con estas ofrendas quemadas y uno se ponía a la disposición de Dios. Entonces, esta fiesta ocurre en el el día del séptimo mes de Tisri, o sea que son menos de 2 semanas después de la fiesta de las trompetas. Está la fiesta de las trompetas que anuncia este evento, y después viene el día de la expiación, que es que el pueblo se arrepiente. Se arrepiente el pueblo. ¿Pero de qué se habla ese arrepentimiento? Bueno, es exactamente lo mismo que ocurre en la edad de la iglesia. El arrepentimiento, tú has oído hablar a estos evangelistas que dicen, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Pero ellos vinculan arrepiéntete con tus pecados. Arrepiente de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia te dice arrepiéntete, que quiere decir cambia de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. No es un hombre bueno, es el Hijo de Dios, es Hijo que vino para salvarte a ti en la cruz. Entonces ese es lo que él está diciendo. Y eso es lo mismo que está diciendo aquí. El pueblo de Israel se arrepiente, significa que cambia de manera de pensar acerca de quién es el Mesías, quién es Cristo. Porque todos nosotros somos pecadores, aquí no hay uno solo bueno. ¿Sí se dan cuenta? Entonces el pueblo, el día de la expiación, es que las personas se dan cuenta que su pecado es no creer en el Mesías y que tienen que cambiar de manera de pensar acerca de quién es Jesucristo. Entonces, ese es el día de la reflexión solemne acerca del pecado que ellos tienen y del arrepentimiento, que es cambiar de manera de pensar acerca de quién es Cristo. Y eso excluía todo tipo de trabajo y excluía fíjense que excluye el trabajo. ¿Por qué excluye el trabajo? ¿No les viene algo a la mente con esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? No es por obras para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe. O sea que no se puede hacer trabajo porque tu trabajo no te iba a garantizar a ti ninguna cosa. Entonces ellos le enseñaban de esa manera al pueblo de Israel para que ellos supieran de qué se trataba. Y esto incluía a todos los israelitas, y todas las personas tenían que estar ahí el día de Yom Kippur. Todos tenían que estar ahí. O sea, y claro, si no iban a esa fiesta, entonces era una fiesta muy seria. Después ellos iban a van a tener un gran problema. Y después, el 15º día, el primer día, el 10º día, que es el día de la expiación, primero el día de las trompetas, el 10º día el día de la expiación, y el día 15 es el día de los tabernáculos. ¿Okay? Fíjense ustedes, el día de los tabernáculos, en la fiesta de los tabernáculos, que era solemne. A esta fiesta tenían que venir todos los israelitas de todas partes del mundo a Israel, al lugar de convocación, porque era una de 3 fiestas sagradas. Entonces, este mes de Tisri, que corresponde al mes de octubre o septiembre o octubre. Entonces, el día de la fiesta de los tabernáculos, aquí se las pongo, está en Levítico 23, del 33 al 44. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que el día 15 de este mes séptimo será la fiesta de los tabernáculos, celebrada a Jehová durante 7 días. Era una gran fiesta, como comprenderán. Y esto ustedes lo ven el día de hoy en Israel. En Israel, los judíos hacen casas de madera que no, o sea, es el material que tienen y lo que les han enseñado de acuerdo al Mishnah, de acuerdo a lo que les dicen los rabinos. Pero ustedes piensen por un momento, ¿por qué se celebra la fiesta? Por las provisiones y por la protección que le daba Jehová, Dios, al pueblo judío en el transcurso de la travesía en el desierto. ¿Okay? ¿Qué materiales tenías tú en la travesía del desierto? ¿Tenías madera tallada? ¿Tenías madera pasada o sea, láminas de madera? ¿Tenías clavos? Nada de eso tenías. ¿De qué se hacían? De palmas. Había mucha palma porque era desierto. Entonces la casa de campaña era hecha de palmas. Y eso lo hacen los judíos todo el día. Les voy a enseñar unas fotografías de esto, de esta celebración. ¿Okay? Pero hoy en día las hacen con madera, y arriba es que le ponen las palmas. Pero lo hace todo el pueblo en conmemoración. O sea que
esa fiesta de celebración también la podemos ver en Deuteronomio 16, del 13 al 17, que ya se las he demostrado. O sea que en Deuteronomio 16 Moisés termina estas 3 grandes fiestas y ahora vamos hacia atrás por un momento, pues en el ciclo de la fiesta de la primavera. Tenemos los cumplimientos en los días exactos porque todo esto ocurrió en la misma primavera, señoras y señores. Los primeros 4 que hablaban, estas 4 fiestas hablaban, el día de la Pascua hablaba de la muerte del Señor Jesucristo. ¿Okay? El día del pan sin levadura hablaba del hecho de que nuestro Señor Jesucristo era el pan sin levadura, sin pecado. El tercer día eran los primeros frutos, que era la resurrección del Señor Jesucristo, y el día de la Pascua, cuando se hace el resto de la cosecha, mandando el Espíritu Santo para que el pueblo de Israel lo hiciera, pero el pueblo de Israel rechazó al Mesías con sus líderes religiosos, y entonces paró el cronómetro, se lo dio a la iglesia. Ahora nosotros hacemos la cosecha que le corresponde a la Pascua. No lo tuvieron los judíos porque ellos lo rechazaron, pero no ha terminado con él. Entonces ahora, en el transcurso de la fiesta de primavera y la fiesta del otoño, hay 4 meses donde no hay ningún tipo de fiesta, no hay ninguna actividad. Y ese es el periodo donde encaja la iglesia, donde no hay actividad para Israel. ¿Se dan cuenta? 0 actividad, pero esa actividad va a regresar una vez que la iglesia sea levantada y la batuta regrese de nuevo al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel, en tiempos dificilísimos, que es la 70ª semana de Daniel o la semana de la tribulación de Jacob, es donde va a tomar las riendas y finalmente van a ver al Señor Jesucristo. Entonces, el asunto es que 50 días después de que Jesús murió, el mismo año en que vino el Espíritu Santo, ahora eso es una suposición, claro está, no es una teología sin fugas lo que les voy a decir, y les voy a citar al doctor Terry Holbert, así se llama este señor, que escribió en su disertación para su doctorado en teología en el Seminario Teológico de Dallas acerca de este tema en particular. Y lo que nos dice este señor es lo siguiente, hablando de este tema en particular. Perdonen un segundito que estoy haciendo algo aquí muy interesante. Y yo creo que hizo una tremenda labor pues en ese tema. El asunto es que si las fiestas de la primavera, fíjense en esto, piensen conmigo, ustedes, ya vamos a entrar en la primavera. El primer día de la primavera es cuando el tiempo de día es exacto al tiempo de la noche. ¿Ok? Yo no sé si ustedes ven en sus teléfonos, no lo puedo hacer aquí porque estoy grabando. En sus teléfonos, si ustedes van al weather, ustedes se dan cuenta que en la parte de abajo te dice, el sol sale a las 7:03 y se acuesta a las 6:40, vamos a decir. Pues, y eso va cambiando, o sea, cuando viene el verano, comienza a cierta hora, y cuando viene el... Bueno, en el día que salga el sol, no les estoy diciendo la hora exacta porque no sé cuál es la hora exacta, pero cuando diga, el sol se pone a las 7 y el sol cae a las 7, ese es el primer día que se celebra el día de Abib en la Biblia, o posteriormente el día de Nisan. ¿Okay? Ese es el primer día. Entonces, del año para el pueblo judío. Entonces, claro está que es interesante pues porque Dios lo hace de esa manera para que nosotros sepamos. Porque sigue pues vigente para todos los tiempos. Entonces, el asunto es que si las fiestas de la primavera son especificaciones del contrato para identificar la obra futura de Dios, porque ya se cumplieron estas 4 fiestas, al pie de la letra, pum, 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 se cumplieron. ¿Okay? O sea que tenemos una amplia cantidad de información que nos hace ver que fueron cumplidas. Entonces, ¿por qué no pensamos acerca del cumplimiento del ciclo de otoño? Si se cumplió el ciclo de la primavera, entonces el ciclo del otoño se tiene que cumplir de la misma manera, ¿correcto? Porque es la palabra de Dios. O sea, en la fecha en que tiene que suceder. O sea que nosotros sabemos que durante el periodo de la tribulación, que nosotros no vamos a estar aquí ya para cuando llegue esta fiesta de otoño, que debe ser el séptimo año, o sea que el 7º año de la tribulación, en septiembre, octubre, comienza el toque de las trompetas. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido. ¿Vamos a estar aquí nosotros? No, pero para ellos va a tener mucho sentido, ¿okay? Porque ellos van a saber que esto lo van a vincular ellos con los escritos de David y con la 70ª semana, ¿verdad? Y con la semana de la tribulación de Jacob. Entonces van a decir, bueno, entonces aquí está esto, matemáticamente tenemos todos los datos para saber que este es el momento. Y entonces también van a ver una salvación milagrosa de las manos del Señor, porque esa gente que
que respalda o que está protegiendo a Israel, se vuelven como leones. O sea, las personas que están ahí, todos son como David, así de fuertes y de aguerridos llegan a ser. Claro está, eso viene por la mano del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos saben que es algo milagroso que está pasando en ellos hasta que ellos se ven, porque el mundo entero va a venir en contra de ellos y lo van a rodear, y por más armamento que tenga, pues ellos van a tratar de destruirlo completamente. Entonces, claro está, primero la trompeta que los alerta y después la expiación, ¿verdad? Se van a dar cuenta de que es el Mesías. El 10º día de ese mes van a hacer expiación, el 10º día, y se dan cuenta que Él, y ya van a ver la descripción, porque la palabra de Dios nos dice que cada persona individualmente iba a ir a su propia casa. Tú sabes que cuando tienes un dolor muy fuerte por la muerte de una persona que tú quieres mucho, o por algo que ha sucedido, tú a veces quieres estar solo, llorar solo, ¿correcto? No quieres que alguien te vea llorando, sino tú quieres llorar solo, desconsoladamente, como tú quieres, pero eres tú solo. Y después que pasa ese proceso, pues sí puedes estar con otra persona y llorar con ellas. Pero el sentimiento que tú tienes, como es tan profundo, porque tú has tenido ese vínculo tan fuerte con esa persona, es algo muy privado. Y eso es exactamente lo que nos dice la Biblia que va a suceder en ese transcurso, que la gente lo van a hacer privadamente, por supuesto, pero lo va a hacer todo el pueblo. Entonces, estas especificaciones que son bajo el contrato divino con el pueblo de Israel se van a cumplir de la misma manera. Y esto es lo que hizo pues este doctor Terry Holbert, que es utilizando pues el cumplimiento de las fiestas en el tiempo de la primavera. Va a ser algo muy parecido en las del otoño, porque claro está, estas fiestas se cumplieron al pie de la letra, en el cronómetro divino y bajo el contrato divino. Entonces así va a ser, pero va a ser en el transcurso de la tribulación y nosotros no vamos a estar aquí. Entonces, pensemos en estas tres cosas. Pensemos, por ejemplo, que en el día de la expiación, cuando estaba a punto de... ¿Qué fue lo que pasó aquí con esto? Que me tiene... Bueno, no sé qué pasó con esto, pero me está sacando... La computadora me está haciendo cosas raras. Entonces, el asunto es que en el día de la expiación, ¿cuáles fueron las palabras que Jesús dijo cuando estaban a punto de ser crucificado mientras que pasaba por Jerusalén? Pues Él dijo: no me verán más hasta que digan bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Entonces, está diciendo al pueblo: a mí no me van a ver más hasta que ustedes digan esto, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estamos hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos algo extraordinario. O sea que tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de manera de pensar acerca de quién es Cristo en la tribulación. ¿Okay? En el inicio no va a ser así, pero a la mitad de la tribulación, como hemos estudiado, ellos van a ver cosas extraordinarias. Y comienza el pueblo paulatinamente a creer en el Mesías por los milagros extraordinarios que se dan. ¿Okay? Entonces, claro está que a la final ya eso se propaga, y antes de que se termine el periodo de la tribulación, ya todo el pueblo remanente que vive ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces, y es después de eso que viene la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta de los tabernáculos, que es la salvación del Señor, la protección del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, o sea que tiene que haber un arrepentimiento acerca de quién es que es Cristo y que es el Mesías de Israel en el Israel nacional. Algunas personas piensan pues que, y yo soy uno de ellos de paso, que el día de Yom Kippur va a ocurrir en algún momento del año final de la tribulación, como les mencioné, y que la nación de Israel, después de todos esos horrores y sufrimientos por los que van a pasar, van a pensar que algo está a punto de ocurrir. Recuérdense que la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel es puesto bajo un caldero, o sea, para purificar el oro. El oro es acrisolizado, pasa por ese proceso en el crisol, que es destilado. Y ese es el pueblo que queda, que va a darse cuenta que sí, que el Mesías es el que siempre ha existido y siempre ha protegido a Israel. Entonces, yo no tengo idea de lo que va a cumplir esa fiesta, pues, de las trompetas. Todo lo que sé es que cuando suene la trompeta shofar, que es el cuerno del cordero, o del carnero, ese cuerno del carnero ahora también se utilizaba para convocar a Israel a la guerra, como les dije, y anunció por primera vez que Dios estaba sobre el monte de Sión. O sea que tiene un significado fuerte dentro de la Escritura. Entonces, quizá en el futuro,
en algún septiembre u octubre va a haber algo final, al final de la tribulación, donde Israel es liberado totalmente de un asalto o algo sucede en el que de alguna forma les hace pensar que esto es algo sobrenatural, que nuestra nación ha sido salvada milagrosamente. Ellos saben que va a ser así porque todo el mundo entero, comenzando con las naciones musulmanes, que tienen mucho poder porque tienen mucho petróleo y el dinero es poder. Entonces, pero recuérdense que el mundo entero está gobernado por el sistema cósmico de Satanás. Las Naciones Unidas es uno de los que están en la vanguardia de todo el proceso, ¿okay? Y ese proceso causa que las personas pues caigan bajo ese sistema. Está pasando en México en estos momentos. Las Naciones Unidas están propagando pues por medio de los medios de comunicación, porque ellos son los que tienen el dinero y eso se lo ponen en la televisión todos los días y le lavan el cerebro al pueblo. Y van a terminar como terminó Venezuela. La misma retórica que está utilizando este señor en estos momentos, que es Manuel López Obrador, es la misma que utilizaba Hugo Chávez y tenía programas de televisión todos los días. Eso no se veía antes. Todos los días te machaca y el pueblo va creyendo y sí, que tenemos El Salvador. Y ya la nación comienza a temblar, ya comienza a salir el capital. Ustedes van a ver una fuga, así como vieron la fuga de Venezuela, de venezolanos aquí, ahora van a ver una fuga tremenda en asunto de 2, 3, 4 años, una fuga tremenda de los cerebros de México, que son los primeros que se pueden ir a los Estados Unidos. Son personas profesionales, son personas de negocios, que tienen su negocio pequeño, que saben cómo hacer negocios, vienen aquí a los Estados Unidos y lo establecen aquí en los Estados Unidos, porque saben que les van a quitar todo. Pero es el sistema cósmico que trata de hacer eso para destruir y para mantener a la gente bajo el yugo de la tiranía, bajo el concepto de que estamos haciéndole el bien a todas las personas. Mentiras, mentiras. Los que están arriba son los que están lucrándose pues, por todo esto. Entonces, yo les digo todo esto porque a la final ya el pueblo de Israel se va a dar cuenta del asunto y va a cambiar de manera de pensar. O sea, se va a arrepentir en su mente de que no había creído en el Señor Jesucristo y que Jesucristo es el Mesías. Entonces, ellos se dan cuenta que la nación de ellos ha sido salvada milagrosamente. Y después, pues el día de Yom Kippur, que es el 10º día, el Yom es día, Kippur, el día de la expiación, que es 9 días más tarde, van a reunirse. Le estoy proyectando, pues ya estamos allá en la tribulación. Nosotros no estamos físicamente, pero estamos viendo la película de la tribulación. Si pueden ver ahí, estamos en vivo viendo los asuntos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí cuando ellos se reúnen, yo creo que van a citar a Isaías 53. ¿Okay? Y la nación de Israel va a ser dirigida por los rabinos y van a ir a este texto hebreo de Isaías 53, que es el pasaje del servidor que sufre. Les voy a comentar una cosa. Este versículo de Isaías 53 no se escucha en las sinagogas en América. Hablan de todo menos de Isaías 53. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no lo pueden explicar. Y es la caja de Pandora para ellos. O sea que pueden hablar de muchas cosas, pero no hablan de esto. Pero yo sí se los voy a dar, porque nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. Y aquí tienen entonces a Isaías 53. Pero ¿saben qué? Vamos a empezar a ver esto en la próxima clase, porque se nos acabó el tiempo y yo les quiero dar esto con mucho lujo de detalle. Entonces vamos a culminar aquí y después seguimos. Amadísimo Padre, te damos las gracias por esta oportunidad maravillosa que nos has dado para comprender tu mente. Nosotros sabemos que tú eres el maná de la vida. Es el maná espiritual que nos alimenta a nosotros espiritualmente y sin ese maná nosotros no podemos vivir y ver las cosas de la manera correcta. Te damos las gracias por la información que recibimos y te pedimos que toda esta produzca las obras de bien divino que tú deseas de cada uno de nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.